Hola amigos, soy el Padre Remigio. Vamos a meditar ahora sobre la solemnidad de Pentecostés, que viene este domingo. El pasaje va a ser Hechos capítulo 2, del 1 al 11. 40 días han pasado desde que Jesús ha resucitado. Se reúne con ellos en un monte y va a ascender. Pero antes de ascender les dice, no se aparten de Jerusalén, permanezcan, porque en pocos días van a ser revestidos con la potencia de lo alto. Muy bien, esperan, pasan unos 10 días, en el número 50, el día 50, es decir, el día de Pentecostés. Pentecostés significa 5 decenas, 50 días. Sucede que estaban todos reunidos, dice este pasaje, con un solo corazón, es decir, concordes significa con un solo cor, en torno a María, que era la única mujer ahí sólida y fuerte y segura, porque todos los demás estaban llenos de miedo y de confusión. Y de pronto, en ese momento, el cuarto donde estaban, un cuarto cerrado, se llena con una ráfaga de viento, unas lenguas de fuego se posan sobre sus cabezas. ¿Qué significa esa experiencia de Pentecostés, esa experiencia tan extraña, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento, que es el Dios lejano, soberano, temible, al punto que en el Antiguo Testamento los judíos no podían pronunciar el nombre de Dios. Yahvé era un nombre sin vocales para no acercarse a él, para tratarlo con extrema reverencia, este Dios tan trascendente, inmenso. Ese Dios después con Cristo se vuelve un Dios amigo, cercano, hermano, con el que caminabas, con el que comían, con el que compartían la vida. Un Dios que además los servía. Ahora, con el Espíritu Santo en Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, ese mismo Dios lejano, que luego se volvió cercano, amigo con el que podías dialogar, se vuelve más aún, se vuelve íntimo. El Espíritu Santo viene a entrar en la intimidad del hombre, se vuelve, como dice un himno famoso de la iglesia, el dulce huésped del alma, amoroso huésped. ¿Qué significa esto? Porque la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo puede el que ha creado todas las estrellas, el que es más grande y más poderoso que las galaxias, el que sostiene todo el universo sin esfuerzo alguno, ese que es inmenso, puede entrar a habitar al alma humana sin aplastarla, sin aniquilarla, sin violentarla? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede entrar a mi corazón algo tan inmenso sin arrinconarme, sin quitarme el espacio y venir a ocupar todo? ¿Qué va a pasar conmigo? Es la primera pregunta que nos puede venir. ¿Qué pasa conmigo cuando algo tan poderoso, tan inmenso, viene a entrar en mí? Qué interesante. Jesús, ¿qué dice de este espíritu? Él va a decir, el espíritu de la verdad, el espíritu es el espíritu confortador. Va a entrar y te va a fortalecer. Es el espíritu consolador, que es decir, que va a entrar con tu soledad y te va a habitar, te va a acompañar. Dice además, es el espíritu defensor, es decir, te va a experimentar, a hacer experimentar seguro. Qué interesante esto, porque solo el Espíritu, que es amor puro, que es el Espíritu Santo, es capaz de entrar y no invadir, sino que con profundo respeto, reverencia y delicadeza, en lugar de venir a ocupar, va a venir a desocupar, va a venir a liberar, va a venir a ensanchar el espacio interior. Solo el amor de Dios, y esto es muy interesante, y esta es mi experiencia, la experiencia de todos los que van entrando y practicando la vida de fe, que solo el espíritu del amor de Dios te libera, te ensancha, te dilata el alma. Lo inmenso está entrando, pero está haciendo un espacio interior mucho más grande que el anterior. Entra y te hace experimentar además tu grandeza, tu dignidad, porque en medio de este espacio amplio que te da un respiro gigante interiormente, te hace respirar profundamente, tú quedas ubicado como un príncipe o como una princesa, en una realeza que jamás te habías imaginado. En una realeza me refiero, hijo de un rey, de una dignidad inmensa, infinita. Ahora, viene y susurra algo, porque además este viento, este soplo, habla al interior, que introduce un nuevo susurro o un nuevo grito interior que dice Abba, un vocablo hebreo pronunciado por los niños hebreos que significa papá o papi. ¿Qué va a hacer? Es un nuevo clamor interior que despeja y despoja el clamor anterior, que es el clamor de aléjate de mí, que soy un pobre pecador. El clamor que habla de la lejanía, de lo terrible de Dios, de la culpa que es insoportable en el hombre, de que nunca voy a poder expiar tanta culpa. El grito papá es un grito familiar que me hace sentir a Dios como tierno, como cercano, como íntimo, como amigo, como un padre que es mi amigo, en quien puedo confiar. Qué bonito. Ahora regresemos al pasaje, Hechos de los Apóstoles capítulo 2.
¿Qué sucede? Que se llenan de ese espíritu y ocupa el lugar este viento, esta llama, y ellos empiezan a hablar en lenguas. Pero en lenguas, que es algo muy interesante, que son de todos los países conocidos en esa época, de lugares remotos, lejanos. Al punto que la gente que está afuera de esa habitación donde están reunidos con María, los apóstoles, se acercan porque escuchan y dicen, ¿cómo puede ser posible que estas personas, estos judíos, estén hablando en la lengua nativa mía? En el lenguaje que me es familiar, que me es íntimo, que es mi lugar de origen. Es muy interesante porque luego de haber sido tocado el corazón por el Espíritu y haberte hecho experimentar familia con Dios, es decir, íntimo, cercano con Dios, familiar, y le has dicho Padre, el hombre es capacitado para hablar a los demás con un lenguaje cercano, con un lenguaje familiar, con un lenguaje que le es íntimo, que le hace sentir al otro en su hogar. Esta es la experiencia del cristianismo, esta es la experiencia del Espíritu Santo, que hace que el que antes te parecía una persona distante o distinta, que antes hacía ver sobre todo el muro que los dividía, se convierte ahora en una experiencia de poder tocar con un lenguaje familiar, cercano, íntimo al otro. El muro se convierte en un puente. Eso es lo que significa. El pontífice, el hacedor de puentes, está capacitándote de pasar de tu propio corazón tocado a poder tocar el otro corazón. ¿Y cómo se hace? Con el mismo estilo de Dios, con el mismo estilo del Espíritu, con el que tú has sido tocado. El estilo reverente, paciente, que afirma al otro, que confía en el otro, que apuesta por el otro, que no lo reprime, que no lo condena, sino que le dice yo creo en ti. Esa es la experiencia de Pentecostés, esa es la experiencia del cristianismo, y eso que produce iglesia, es decir, una comunión, una común unión en el espíritu de amor, en la potencia del amor, que ahora vamos a construir puentes, vamos a poder tocar el hogar del otro con su lenguaje, con el lenguaje del amor. Dios los bendiga, hermanos, disfruten esta fiesta de Pentecostés, canten algunos de los himnos famosos que son muy bellos, que los pueden inspirar mucho. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de amor. Amén.